En 1967, Martin Seligman propuso la teoría que ahora llamamos indefensión aprendida. Según Seligman, esta es la condición del ser humano y hasta de animales que ha aprendido a comportarse pasivamente ante la adversidad. Quien padece esta condición tiene la sensación subjetiva que no puede hacer nada contra las circunstancias, aunque evidentemente tiene las condiciones para dejar de sufrir. Una mala noticia es que la mayoría de personas sufrimos o hemos sufrido este flagelo en mayor o menor grado, pero casi todos hemos padecido de esta condición. Se llama indefensión aprendida porque es una conducta que se aprende. Por lo general, cuando somos sometidos a situaciones dolorosas constantemente, al inicio reaccionamos, pero cuando vemos que nuestros esfuerzos no dan resultados, sencillamente bajamos la guardia y dejamos de luchar y nos sometemos al dolor pasivamente. Para que una persona caiga en esta condición, tiene que ser expuesta por mucho tiempo y repetidamente al sufrimiento, hasta que finalmente llega simplemente a aceptar psicológicamente la adversidad. 3 ejemplos nos pueden ayudar a entender perfectamente esta condición llamada indefensión aprendida. La historia del elefante encadenado es muy famosa. Vemos en el circo un colosal elefante hacer su presentación, divertir al público. El tamaño de ese elefante es colosal, es impresionante. Cuando termina su presentación, es encadenado a una pequeña estaca en el suelo. En ese momento uno se pregunta por qué semejante animal no se libera de su pequeña prisión si tiene el tamaño y la fuerza suficiente para liberarse de la insignificante estaca. La respuesta es muy sencilla, pero no está a la vista. Cuando el elefante nació, sus captores lo encadenaron a una estaca que para ese entonces era más fuerte que él. El pequeño paquidermo hizo muchos intentos por liberarse de su prisión, pero pasado el tiempo, llegó a convencerse que era imposible liberarse. El elefante creció pensando que la estaca era más fuerte que él, así que dejó de luchar. Simplemente fue condicionado a pensar que nunca podría liberarse. Número 2. La famosa película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, está basada en la Segunda Guerra Mundial y presenta las escenas vivas de personas en campos de concentración siendo exterminadas por los nazis. Cuando uno ve esa película se pregunta por qué las personas se dejaban matar si evidentemente podían liberarse, ya que eran más en números que los guardias que los custodiaban. Incluso la mayoría de personas tenían la actitud de que era mejor dejarse matar porque solo la muerte traería alivio a su sufrimiento. La opresión que las personas sufrieron para ese tiempo las condicionó a pensar que no podían hacer nada contra el dolor. Simplemente se resignaron a soportar las circunstancias que estaban viviendo. Y ya todos sabemos que fueron millones de personas las que fueron exterminadas por los nazis para la Segunda Guerra Mundial. Una tercera ilustración es la de una esposa que ha sufrido maltrato por mucho tiempo a manos de un esposo desconsiderado y déspota. La mujer se ha resignado a soportar porque cree que ese esposo es su única alternativa de vida y de sustento. Incluso él la amenaza con dejarla y ella cae en el temor y la inseguridad, porque mejor es soportar el dolor que soportar el hambre. Pero está claro que ella puede salir adelante por sus propios medios. Y déjeme decirle que lamentablemente hay millones y millones y millones de personas viviendo en la indefensión por la inseguridad y el temor de que un hombre déspota las abandone. Hermano, caer en esta condición produce no solo quedar en la indefensión, sino también crea algunos déficits en la conducta. El ser humano se ve limitado en su conducta y en su libertad. Cuando alguien cae en esta situación, no puede alcanzar la plenitud de su vida, no puede desarrollar sus talentos y no puede salir adelante como quisiera, y si lo logra, será después de mucho esfuerzo y mucha lucha.
También la racionalidad de las personas se mira afectada porque alguien en esta condición no puede ver la salida a su situación, aunque claramente hay muchas formas de escapar de la situación que está viviendo. También las personas con indefensión aprendida son afectadas emocionalmente porque están desmotivadas para luchar. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las agresiones que producen esta indefensión? ¿De dónde proviene este tipo de conductas? ¿Qué hemos vivido en nuestra vida, ya sea en la infancia, en la juventud o ahora en la edad adulta, como para que tengamos la indefensión que hemos aprendido por parte de un agresor o circunstancias que nos agreden? Recordemos que esta indefensión es aprendida y se aprende cuando estamos expuestos constantemente al dolor, al sufrimiento. En primer lugar, nosotros pudimos ser víctimas de un padre agresivo que nos criticaba, que nos maltrataba, que no nos daba ternura y amor, que es lo que todos los seres humanos necesitamos. En segundo lugar, puede ser por un abuso constante cuando fuimos pequeños. A lo mejor alguno de los que me está escuchando en este momento sufrió a manos de algún agresor y eso hizo que quedara en la indefensión aprendida. En tercer lugar, un esposo violento y déspota que maltrata con palabras a la compañera que eligió para su vida. Esto hace que la mujer se sienta indefensa y que, por supuesto, llegue un momento en que ya no reacciona ante su agresor. Número 4, una condición laboral difícil en la cual recibimos agresión por parte de los empleadores. Por ejemplo, en estos momentos de pandemia mundial, muchas personas por la inseguridad, por el temor de perder un empleo que les provee algo de alimento, se dejan humillar por parte de sus empleadores, a tal grado entonces que se sienten indefensas ante la situación. Número 5. La pandemia actual puede ser motivo para caer en lo que estamos diciendo, en la desesperación, en la indefensión, porque la situación se alarga tanto que podemos desesperarnos sin ver la salida a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y número 6, el hostigamiento por parte de otras personas. Por ejemplo, mientras estaba preparando este mensaje, apareció en las noticias locales el reportaje de una señora que se quitó la vida por el hostigamiento de los trabajadores de la compañía de energía. La mujer se había retrasado en una factura por pagar. La compañía le mandó cobradores hostigosos y la mujer, sin poder ver salida, no encontró mejor solución que suicidarse. Hasta este punto puede llevar la agresión constante. Una persona que ha caído en la indefensión no puede superar fácilmente esta condición por sus propios medios. Es aquí donde se necesita una mano amiga para poder superar la adversidad. La mano que ahora está extendida es la mano de Jesucristo. Nadie más, solo la mano de Jesús es capaz de sanar nuestras emociones y ayudarnos a escapar del dolor. La misión principal de Jesús fue sacar de la indefensión aprendida al ser humano. Veamos los siguientes versículos donde encontramos no solo la indefensión, sino también la respuesta a este flagelo de la humanidad. Dice Lucas capítulo 4 versículos 18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estos versículos usan varias palabras que podemos identificar con la indefensión aprendida. A los pobres se refiere a alguien que ha caído en la mendicidad y espera agazapado en el suelo la benevolencia de los demás y por eso es humillado en muchas ocasiones. También dice a los quebrantados. Esto hace referencia a personas que han sido hechas pedazos por las calamidades. Se refiere a una persona que emocionalmente no tiene capacidad de respuesta, no tiene motivación para hacer algo, que internamente se siente imposibilitada y no encuentra en su mente respuesta ni salida a la situación que está viviendo. Y también habla de libertad, cuyo sentido alude a la condición de preso.
Según el diccionario de Strong, este acto de liberar se refiere a prisioneros de guerra. Imagínese usted, Cristo vino a dar libertad a las personas que se sienten cautivas. ¿Cómo se siente un prisionero de guerra? Esa persona está en la aflicción, en la desesperación, no sabe si va a seguir viviendo a la mañana siguiente, etc. Cristo vino a dar libertad al que se siente oprimido. También usa la palabra oprimido, cuyo sentido es aquel de una persona que ha sido traspasada por las calamidades y como consecuencia está partida como en 1000 piezas, desmenuzada emocionalmente. Hermanos, la predicación de Jesús es dirigida a este segmento, a los pobres, a los quebrantados, a los presos y oprimidos. Él vino a ofrecer una vida abundante según Juan 10:10, y ese proceso pasa por la recuperación emocional de las personas. Jesucristo vino al mundo a trabajar con ese segmento de la población humana, con las personas que han sido agredidas por la adversidad y el dolor. Él vino a dar esperanza a esas personas que sienten que ya no hay salida. Si usted es una persona que ha sufrido constantemente a manos de alguien o es víctima de las circunstancias, Jesús le tiende la mano ahora mismo. Si usted está desesperado por la situación actual que el mundo entero vive, Jesús vino a darle una visión amplia del futuro y le está diciendo que todo será mejor. Jesús es el ungido, el enviado de Dios para darnos el bienestar emocional que todos necesitamos. Si no puedes confiar en nadie ni en nada, Jesús es la respuesta que estamos necesitando. Es Jesús el que tiende la mano para levantarnos, para ayudarnos a salir del sufrimiento, del dolor. Es Jesús el que nos ayuda a reorganizar nuestra vida y comenzar de nuevo. En momentos como los actuales, todos necesitamos algo de lo cual asirnos para sentir la seguridad que podemos continuar adelante. ¿Cómo podemos combatir el flagelo de la indefensión en momentos como los actuales, en momentos de una pandemia como la que estamos viviendo? Todos estamos dentro, nadie puede hablar desde afuera porque el mundo entero está sufriendo los embates de una enfermedad agresiva y mortal. Ya miles de personas han muerto. Y entonces, en medio de estas circunstancias nos preguntamos, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos saber es que al venir al cristianismo, muchos procesos que ocurrieron en nuestra vida deberían revertirse, pero en muchos casos no es así. A esas conductas aprendidas en el pasado, a esas creencias que están tatuadas en nuestra mente, la Biblia le llama el viejo hombre. Eso lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este pasaje demuestra que el cristianismo es una alternativa poderosa para dejar de soportar el sufrimiento que hemos heredado del pasado. En segundo lugar, todos debemos aceptar la ayuda de otro para poder levantarnos de la postración, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo el tormento de una pandemia mundial. Por supuesto, es Jesús el que aparece para tendernos la mano, para levantarnos y dejar de ser oprimidos. Cuando tomamos la mano de Jesús para levantarnos, podemos recibir esperanza y podemos estar seguros que con Él nuestra vida será completamente diferente y será mejor. Número 3. Para superar el sufrimiento es fundamental que recuperemos el control de nuestra vida. En otras palabras, si hemos dejado que la vida nos agreda y nos sentimos indefensos ante ella, es fundamental que recuperemos el control. Y ese control se recupera cuando recibimos la información correcta. Podemos liberarnos de esas pequeñas estacas en nuestra mente cuando entendemos y aceptamos que somos más fuertes y superiores que esos pensamientos insignificantes que nos han dominado por mucho tiempo. Recuerde esto, somos más fuertes que el agresor. Esto puede lograrse siguiendo el consejo de Efesios. Vestirnos del nuevo hombre cuya principal prenda de vestir es la verdad.
Quienes han caído en la indefensión, en la desesperanza, lo han hecho porque no tienen la información correcta. Pero si nos apoderamos de la verdad de Dios, podremos ser verdaderamente libres. En la entrada del edificio de la Seguridad Social en San José, Costa Rica, se encuentran las palabras del poeta Isaac Felipe Asofeifa, que escribió: «De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer». Querido hermano, estamos viviendo momentos difíciles, pero como creyentes tenemos la mano de Jesús tendida a nosotros para ayudarnos a continuar, para darnos esperanza. Muchos están muriendo, pero no tienen lo que nosotros tenemos, la mano amiga de Jesús para ayudarnos a seguir adelante. Es posible que en el pasado hayas vivido una condición que te ha robado el gozo, la libertad y la esperanza. Si te apoderas de la verdad de Dios y renuncias a las mentiras que te han mantenido postrado, es completamente seguro que tu vida cambiará, porque Jesús lo dijo hace mucho tiempo, pero sigue siendo verdad hoy también. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermano, déle esperanza a su vida por medio de la mano y la verdad de Jesús. Solo así podrá llegar hasta el final, obteniendo victorias a lo largo del trayecto de su vida.